Bueno, amigos, ya estamos aquí, otro jueves, como es habitual. Saludamos a Miguel Ángel Medrano, que está muy a gusto en este sitio, a Pedro Calvo, a Margot Rodríguez, a Juan Antonio Martínez, que nos saluda a todos, a Pedro Riera, que también nos saluda a todos, a Margot, que también, a Miguel Ángel Medrano, os saluda a los buscadores, Antonio Cámara, buenas noches, Antonio, Hernán Torres, hola Fernando, saludos a todos, y Tete, buenas noches, que es nuevo, si no me equivoco. Eduardo Pardo Martín, buenas noches, y hoy empezaremos en muy breve, ya, porque son las 8 de la noche, aquí en España. Hace frío, llueve, y estamos en vísperas de entrar en el invierno. Miguel Lares nos dice que es un buen programa, que le gusta, y Matías, hola a todos. Bien, pues hoy vamos a empezar con el taller 23, que habla de otros portales. Antes quiero hacer una advertencia, y es sobre, por la marcha del taller, yo tenía que hablar del contacto con el fondo, y tenía que hablar del contacto con la mente superior, y daremos más detalles de una cosa, sobre todo de la mente superior, porque del contacto con el fondo lo estamos diciendo todo. Habrá algún programa que tratará de esto. Pero ahora que veo, voy a quitar el chat, que ahora desaparecerá. Bien. Y sin embargo, no es para que lo empecéis a hacer. El contacto con el fondo, alguno podrá empezarlo a hacer, pero solo aquel que esté cumpliendo las reglas al 100%, incluidas las 7, con gran facilidad, sin que le cueste esfuerzo, y que también los círculos los tiene dominados. Si no es así, amigo que esto escuchas, todos vosotros, no empecéis a intentar el contacto con el fondo o el contacto con la mente superior, porque debéis puliros mucho, debéis ser muy plenos, debéis ser todo positivos, absolutamente nada negativos. Las capacidades superiores desaparecen, se desvanecen, si aprecian negatividad en vosotros y por tanto no vendrán, no aparecerán, no se manifestarán, si aprecian negatividad en vosotros. Por eso os voy a decir que solo los días que estéis muy bien intentéis contacto con la mente o con el cuerpo superior o con el corazón superior. Porque si no, si lo intentáis antes de tiempo, sin estar en condiciones, sin tener los cimientos muy bien, sólidamente construidos, no van a aparecer y os vais a desanimar. De manera que lo primero son las reglas y lo segundo son los círculos. Y cuando ambas cosas estén perfectamente dominadas, controladas y cumplidas, entonces empezar con los intentos de alcanzar la mente superior y el corazón superior. Sobre todo el corazón superior. Para la mente superior aún hay una ligera tolerancia, que se decía en mis tiempos de estudio, ¿no? Una cierta tolerancia, pero la tolerancia es cero cuando se trata de contactar con el fondo. Tenéis que estar tremendamente pulidos, heroicamente pulidos. Si todavía vais renqueando con las reglas 4, 3, 4, 5 o 6, ni lo intentéis, de verdad. Haced primero lo primero, que luego ya vendrá lo segundo. Tenéis toda la vida por delante, de forma que no queréis correr 1, 2, 3, 5 semanas. Esperar a tener los cimientos bien puestos. Bien, vamos a ver hoy algunos detalles más sobre el contacto con el fondo y otros portales. Lo que se puede decir de ellos. ¿Qué estamos buscando con los portales? La lectura, la música y la naturaleza. ¿Qué estamos buscando? ¿De qué utilidad nos pueden ser? Pues porque la escritura,
la música y la naturaleza son expresión de otros fondos. Siempre que la lectura y la música sea la expresión de un fondo operativo, al leer esos escritos o al escuchar esa música, podréis contactar vuestro fondo con ese otro fondo. Porque en el mundo sutil ya hemos dicho que el observador se confunde con la cosa observada. Es la forma de ver, la forma de entrar, la forma de actuar en el mundo sutil. Aunque ahora no lo entendáis, lo entenderéis cuando os pase. Repito, lo decía Duns Scotus-Eugena en el año 800 y pico. El observador se confunde con la cosa observada. Entonces, el truco es que vosotros, buscador, buscadora, que esto escuchas, vuestro fondo, si está limpio el camino, se va a, cuando oiga lo que dice otro fondo, se va a identificar con ese fondo y entonces va a surgir, se va a manifestar, vais a tener lo que aquí llevamos el contacto con el fondo. Vuestro corazón inferior, que es el que estéis acostumbrados a manejar, se va a poner en contacto con el corazón superior del otro, del autor del escrito o del autor, del compositor de la melodía. Ese es el objetivo de utilizar portales, ponernos en contacto con el fondo del autor. Pero para eso se exige limpieza, limpieza exquisita, exquisita. Y entonces lo que se va a producir es lo que se puede llamar resonancia. Hay gente que le gusta hablar de vibraciones. Bueno, pues la resonancia es una característica de las vibraciones. Se puede producir resonancias. Y por eso digo que dejéis resbalar lo que leéis hasta vuestro interior a ver si allá se producen resonancias. Resonancias que son inconfundibles. Con la música pasa lo mismo. Dejar que la música entre en vosotros, sed vosotros la música, confundíos con la música, volad con la música, para que así la melodía os haga contactar con el sentimiento del autor o compositor. Con la naturaleza, ahí no hay hechos físicos, ahí es solo la visión, pero el espectáculo os va a poder quizás permitir que conectéis con la naturaleza del creador, que es la divinidad. Y de esa forma también entraréis en contacto con el corazón, con el fondo del autor de la plenitud divina. Volviendo a la lectura, ya para terminar, os dije que intentaréis con escritos de sabiduría que están en prosa. Y además están escritos hace muchos años, hace siglos. Eso es una dificultad y es un inconveniente, porque quizás la mentalidad del que escribió esos escritos y escritos en el lenguaje original, para la gente de su tiempo podía tener más atractivo, más misterio, más vibración. Traducidos y al cabo de 20 siglos, quizás han perdido eso. Pero también hay escritos en verso. Y ahí están los 8 textos para leer con el fondo, dentro del apartado sabiduría que está a la izquierda de la web. Os dije que leyerais 3. 3 cualesquiera. Elegirlos por los títulos, sin mirar el contenido. Si esa lectura de los 3, uno cada día, y en días buenos, y en el sitio adecuado, hablaremos luego de eso, no da fruto, es porque aún estáis verdes. Aún no tenéis las bases bien puestas, porque si no, funcionaría. Así pues, si eso ocurre, haced hincapié, centrad la mirada en las reglas y en los círculos, porque seguro que ahí falta algo. Y con esos 3 textos para leer con el fondo, intentad en días buenos, que es a ver si funciona. Y si no, retroceded hacia las reglas y los círculos y practicar en ellos todo el tiempo que no nos veamos, si es que pasa un tiempo que no nos veamos. Eso sobre la lectura. El segundo,
no os desaniméis si no os funciona en esta primera ronda. Yo no puedo saber cómo andáis de cimientos, pero vosotros sí que lo podéis saber. Vosotros podéis saber perfectamente cómo vais con las reglas, si os ofrecen dificultad todavía algunas. Si eso ocurre, tenéis que limpiar, tenéis que pulir ahí. Y tenéis que pulir en los círculos. Los círculos son mucho más fáciles que las reglas. Bien, el segundo portal es la música. Y tiene que ser una música específica para cada uno de vosotros. Una melodía ligada a vuestra vida emocional, que os recuerde algo, una época feliz, una época especial, que os recuerde a una persona especial, con la que estabais muy unidos. Y oírla a solas, en el sitio específico, que luego hablaremos de él. Un sitio igual para estos ejercicios, el mismo sitio. Y quiero también hacer hincapié en que debéis estar en una postura anímica especial. Cuando os llegue el primer contacto, podréis analizar cómo estabais ese día, qué postura anímica teníais y podréis intentar repetirla. Cuando por segunda vez tengáis éxito, veréis qué había en común el primer día y el segundo y tendréis mucho más clara ya la postura de cada uno de vosotros, que tiene que ver mucho con el cumplimiento de los cimientos. Pero además de eso, tiene que ver con el pálpito de ese día, la forma de ser vuestra de ese día, la forma de estar vuestra en ese día. Y por tercer portal está la naturaleza. Ahora no es muy buen tiempo para disfrutar y contactar con la naturaleza, porque está el tiempo muy mal en el hemisferio norte. Sí es muy bueno en el hemisferio sur. Allá tenéis la primavera o el verano, la primavera en sus finales y el verano a punto de comenzar. De forma que entonces sí, vosotros sí, pero los que estamos en el hemisferio norte lo tenemos muy crudo estos días, estos meses. Es mejor un día soleado, cálido, que no haga frío, para que podáis estar unos minutos quietos, sentados, en silencio, cómodos. Atardeceres, el bosque, un pasaje arbolado, un paisaje arbolado, un parque, un lugar donde haya belleza. Y ser o identificaos con el paisaje, identificaos con los colores, con la profundidad, con la armonía, identificaos con la belleza. Es la manera de utilizar el portal naturaleza. Y por último, el método directo. Es el más difícil y por eso hay que dejarlo para lo último. Incluso cuando ya hayáis tenido contactos con el fondo a través de un portal, puede ser el momento de volveros independientes del portal y ser capaces de tener el contacto a solas vosotros, en el sitio específico que tengáis, ya sea vuestra habitación, el salón, el cuarto de estar, el lugar de la casa donde hayáis ido haciendo estas prácticas, porque entonces a ese lugar le comunicáis un ambiente. Es como si lo pintarais por dentro, de plenitud, de perfección, de buenas emociones, de buenos pensamientos. En ese lugar debéis estar solos media hora, que estéis seguros de que en la casa estáis solos media hora, sin luz artificial, en silencio. Y pensemos en lo que no somos, cada uno de nosotros, ya dentro del método. No somos nuestros títulos profesionales, académicos, laborales. No somos nuestro papel de madre o hija, de madre o padre, de abuelo, de abuela. No somos nuestro cuerpo físico. Eso se quedará aquí, no va a trascender. No somos nuestros conocidos, nuestro ambiente de personas con las que nos tratamos.
no somos nuestros conocimientos intelectuales o manuales, nuestras habilidades. Somos los valores éticos que no podemos vulnerar. Somos la inocencia que hay en nosotros, la bondad que existe en nuestro interior. Identifiquémonos con esos valores. Esos somos en realidad. Todas las buenas cualidades que hay en tu persona, amigo, amiga buscadora. Y para no andar con una cosa difícil de imaginar, difícil de evaluar, identifiquemos esos valores con el niño que éramos o la niña que éramos a los 5 años. Porque esa niña, ese niño, tenía ya esos valores. Y era inocente, y era limpio, y era ingenuo. Imaginémonos ese niño, esa niña, de 5 años, sin malicia, limpio, inocente, y visualizar, visionar que ese niño, que sois vosotros, desciende por una cueva amable, recta, sin problemas, agradable de color, cálida, acogedora. Y ese niño está descendiendo hacia su interior y quiere encontrarse con su esencia. Querer vosotros y querrá el niño, por tanto. Quiere encontrarse con su esencia y le pide que le salga al encuentro, que se comunique con él, como ella sabe hacerlo. Le ofrece su corazón, su cariño, su deseo de mejorar. Y le pide a la esencia su ayuda, su apoyo, que se deje ver, que le contacte y que le acompañe todos los días de su vida. Y le ruega que se haga visible, que la pueda sentir a la esencia, que sabe lo potente que es y que quiere estar en contacto con ella. Añadir las variaciones que se os ocurran, de petición, de deseo, de unión. Y este es el tema, este es el método. Como veis, aquí no nos apoyamos en nada exterior. Es solamente la voluntad y el deseo ferviente, anhelo potente de querer estar en contacto con la esencia. Solo interviene la voluntad, solo interviene el deseo del buscador. Primero, intentar funcionar con portales. Uno, otro y otro, si podéis, con la naturaleza. Y cuando ya hayáis tenido algunos contactos, entonces será el momento de intentar el método directo. Porque ya vuestro fondo estará más crecido y podrá responder mucho mejor a la llamada que le hace el niño de 5 años, que sois vosotros. Con el primer contacto tendréis sorpresa. Con el segundo, menos. Y con el tercero ya seréis capaces de ver la postura común a los 3 días. No os desaniméis, que no cunda el desaliento porque no se consiga. Eso significa que estáis verdes. Y por el tiempo que lleváis, debéis estar verdes casi todos, menos el que trajera una mochila impresionante. Si alguien de vosotros ya ha tenido contactos con el fondo en la ocasión anterior, entonces ese puede que estos métodos le sirvan. Pero me temo que solo ese. Me llevaría una sorpresa descomunal si media docena de vosotros tuvierais contacto con el fondo en esta primera ronda de contactos. El que ocurra o no ocurra es función de vuestra limpieza interior. Solo de eso. Por tanto, si no ocurre, volved a los cimientos, volved a la regla, a las reglas y a los círculos, y entonces
lo conseguiréis. Pero es cuestión de perseverancia, constancia y paciencia. Y por tanto, no hay que rendirse. No hay que rendirse nunca. Porque si tenéis alguna piedrilla fuerte en vuestro bolsillo, eso puede ser una dificultad. De manera que constancia, porque esta es la misión de vuestra vida. Y acabamos ya con esto, porque son ya prácticamente y 20, y entonces ponemos el chat para a ver qué dudas, preguntas, detalles o cosas surgen. Ya está. Miguel Ares, que sea igual o mejor que el anterior. José María Go, buenas tardes. Adela Cervera, buenas tardes a todos. Y ya están todos los saludos hechos. De forma que ahora os toca a vosotros trabajar. Las 8:20. Repito lo de paciencia y no precipitarse, no apresurarse. Es muy importante que las reglas funcionen de maravilla y los círculos también. Y eso lo notaréis cuando estéis muy a gusto, cuando seáis muy felices, cuando estéis en armonía con vosotros mismos y con el exterior. Entonces es el momento de iniciar los intentos de contactar con la mente superior y con el fondo. Estos requisitos para la mente superior son un poco menores. Para el corazón superior no son menores, son muy exigentes. Buenas tardes, Spider-Dram, desde el hemisferio sur. Mira, tú tienes buen tiempo para poder hacer intentos con el portal naturaleza, si no estoy mal equivocado en mis nociones de geografía. Pero los del hemisferio norte, pues la naturaleza creo que tendrá que esperar. Aprovecho, ya que no hay grandes consultas, para decir que en el taller 18, en la descripción del vídeo, hay un enlace a un artículo que empieza por más vale que lo miréis y lo estudiéis. Yo me conformo con informar, no quiero convencer, pero debéis mirarlo y sopesarlo. Voy a callarme para permitir que hagáis las preguntas que os parezca. Dice Pedro Calvo, entendido el método, sin querer despistar el tema de hoy, me gustaría que en próximas ocasiones tratara los versos de oro pitagóricos. Bien, entendido. Bueno, yo no sé, Pedro, si llevo trabajándolos desde hace un tiempo y considero que hay mucha sabiduría en ellos. Más hay muchas versiones. Sí, vale. Yo te iba a hablar de eso precisamente, de las versiones, Pedro. Yo no sé si tú conoces mi traducción de los versos pitagóricos, versos de oro pitagóricos. Está en la web Sofía Originals, en el apartado Sabiduría, y está, pues, están primero la sabiduría en los originales de los evangelios, los primeros, Juan, Marcos, cartas de Juan y cartas de Santiago. Esos son los primeros. Bueno, pues luego a continuación vienen los escritos de sabiduría de maestros, traducidos todos por mí, del griego original. Por tanto, y ahí están los versos pitagóricos. Están bien traducidos. Te puedes fiar por completo de esa versión. Compárala con las que tú tienes. Compara texto a texto, verso a verso. Son 140, me parece que es. Bueno, pues compáralos y si hay diferencias, mira a ver cuál de las dos versiones te parece más adecuada.
Lo haremos, lo haremos. No te puedo decir que será el próximo día porque quiero seguir un orden que sea efectivo, práctico y lógico, pero los comentaremos. Y pronto. Dice Antonio Cámara, estoy teniendo problemas con cosas actuales. Me he sentido algo deprimido. Vamos a ver. No tengo más remedio que decirte, examina las 6 reglas primeras. Examina las reglas y mira a ver cuál incumples. Y la que incumples, corrígelo. Tendrás el problema que quieras, pero si te dejas afectar por él, no vas a poder hacer carrera. Tienes que no dejarte afectar por él. Y como consecuencia de eso, te vendrá el no emitir pensamientos negativos, no aceptar pensamientos negativos. Las 2 primeras son fundamentales, son capitales de cabeza, no de dinero. Son capitales. Si las incumples, date por infeliz. De manera que lo tienes muy fácil. Las demás son para bordar el traje, para poner los bordados al traje femenino. Pero el tejido fundamental lo dan las 2 primeras reglas. Vigila ahí y arréglatelas para cumplirlas. Si no las cumples, no tienes solución, amigo Pedro. Perdón, amigo Antonio. Amigo Antonio. Lo tienes muy fácil, porque no hay 10 mandamientos, hay 2. 2. Si quieres, luego me cuentas en este chat si eso te parece posible. Dice Pedro, sí, esa la he trabajado dividiéndola en 12 partes y describiendo y meditando un grupo por mes. Supongo que te refieres a los versos pitagóricos, a los versos de oro. Bueno, como son 144, creo recordar algo parecido, pues tienes una docena por mes. Dices meditando y escribiendo. Bueno, ese método es el tuyo. Ya las hablaremos de ellas y ya veremos. Son muy locales esos versos. Es decir, son muy hechos para la gente de entonces, porque incluso dice, leed tal libro y tal otro y tal otro. Hay que situarse en el siglo IV o V antes de Cristo. Pero ya iremos viéndolos. Dice Sergio, buenas tardes. He dicho que el artículo de más vale se encuentra en el camino. Ha dicho que el artículo más vale. No. No se encuentra en el camino. Se encuentra en el taller 18. En el taller 18. Taller de evolución y autoayuda 18, abajo en la descripción del artículo. En la descripción del vídeo. No está en el camino. Juan Antonio Martín Martínez. Llevo un año con las reglas y soy honrado, aún me falta camino. El no dejarme afectar es un reto diario, por lo que no voy a intentarlo con el fondo. Felicidades, Juan Antonio. Esa es la postura no ideal, sino obligada. Si alguno ve que él tiene problemas con las 2 primeras reglas, que no lo intente, que no lo intente. Te felicito, porque es lo que debes hacer. Hay que dominar muy bien las reglas y eso se nota cuando las dominamos muy bien, se nota porque nos sorprenderá que nos salen sin querer, sin esfuerzo. Como si siempre las hubiéramos cumplido. Tú y yo sabemos, amigo buscador, que no es así, que antes no las cumplías. Pero cuando las has trabajado muy bien y cuando estás en el 95% en todas ellas, vas a sorprenderte un día cuando te des cuenta de que ahí va. Si no pongo ningún esfuerzo y cumplo todas las reglas. Esa es la señal de que estás dominándolas. Que te salgan sin esfuerzo. Si tienes que esforzarte, como te pasa a ti, pues no es.
no está dominado el tema, no está el cimiento bien puesto. De forma que, efectivamente, te felicito, Juan Antonio, porque no es momento para que tú intentes nada con el fondo. Dice Yos María Gou. Bueno, yo digo Gou, pero acabo de ver que es GD. Bueno, pues ya lo siento. Pero lo importante no es tener la intención y poner el esfuerzo para cumplir las reglas y como consecuencia los círculos, sin ansiedad por los resultados, aunque nos quede poco tiempo. Bueno, vamos a ver. Dices, lo importante no es tener la intención y poner esfuerzo. Respuesta, no. Con la intención y con el esfuerzo no se consiguen los éxitos 100% en las reglas. La intención y el esfuerzo son condiciones previas, pero luego viene el cumplimiento de ellas, el hacerlas parte de tu personalidad. Yo soy María. Tienen que ser parte de tu personalidad, como si hubieras nacido con ellas grabadas en tu alma y las cumplieras desde niño. Eso es cumplir las reglas. Que te salgan sin esfuerzo, todas ellas, las 6. Y para eso hay que tener ganas y hay que poner esfuerzo. Pero como consecuencia no salen los círculos. Con las reglas salen las reglas. Las 7 si quieres atacar el corazón superior y las 6 si no quieres atacarlo. Pero entonces, cuando hayas conseguido cumplirlas efectivamente, el 100% o 95% de tu tiempo, entonces entérate de qué son los círculos y observa a ver si te dedicas voy a ir a lo más fácil primero, a ver si has vencido el miedo, a ver si das servicio en tu nivel, a ver si has vencido la posesión y a ver si has vencido la tolerancia. Porque no te puedo hablar de que tengas guía interior porque no la tendrás, porque no has empezado con ella, sea mente superior o corazón superior. La guía interior es mente superior o corazón superior. Pero dejando esa esquina de la estrella, tienes que tener el servicio, el miedo superado, la posesión superada y la intolerancia superada. Eso es cumplir los círculos. Con las reglas cumplidas perfectamente, te va a ser muy fácil, José María, cumplir con los círculos. Pero los círculos no vienen como una consecuencia de las reglas. Los círculos son una ampliación, una continuación, un perfeccionamiento de las reglas. Y entonces, con las reglas cumplidas al 100%, incluida la 7ª, y con los círculos viviendo permanentemente en el círculo positivo, entonces es cuando uno está bien preparado para iniciar el ataque al corazón superior, si es el sentimental o emocional, o bien para la mente superior. Los mentales con la mente superior tienen una ligera, ¿cómo diríamos? Una ligera bula, permiso, privilegio de incumplir algún detallito de las reglas o de los círculos, porque la mente superior es menos exigente que el corazón superior. Pero los mentales, para la mente superior, pero los emocionales con el corazón superior no tienen bula, tienen que cumplir a rajatabla para que salga bien el intento. De manera que siento darte la negativa por respuesta, José María. No basta, lo importante no es tener la intención y poner el esfuerzo. Vamos a ver, eso yo digo que lo importante no es que no sea importante eso, es que no es lo importante ni lo vital ni lo definitivo. Es condición indispensable, pero luego llega todo el camino a recorrer de cumplirlas efectivamente, tanto las reglas como los círculos. Espero que se me entienda bien. No le quito mérito a la intención ni al esfuerzo, pero eso es el punto de partida, los motivos, el motor. Pero el poner en marcha el motor en un coche no significa que estemos a 100 por hora. Significa que estamos en marcha y vamos a ir haciendo el camino. Para estar a 100 por hora,
pues hacen falta más cosas, cambio de marchas y acelerar. Ah, se conoce que ha pasado algo y se ha movido esto, porque Juan Pera nos saluda simplemente y creía que había otro comentario de alguien que ahora no lo consigo leer. Spiegel dice, puede ser que la séptima regla mejore cuando se tienen las reglas previas bastante bien controladas. Vamos a ver. La séptima regla es otra categoría de regla. Las 6 primeras son reglas de comportamiento. Clarísimo. Son como mandamientos casi. Es obligado cumplirlas para ser feliz. La séptima regla no es obligado cumplirla para ser feliz, para estar en armonía, para estar a gusto contigo mismo, para estar satisfecho de cómo eres. La séptima regla es exclusivamente previa a intentar el contacto con el fondo. Porque para intentar el contacto con el fondo, especialmente por el método directo que hoy hemos explicado, hay que tener un gran dominio de la mente. La mente inferior no puede dar guerra, no puede venir con sus tonterías, tiene que estar controlada. Y para eso está la séptima regla. Entonces, la séptima regla no depende de las otras 6. Es para otra cosa. No es para estar a gusto. Es para el sobresaliente que hace falta para acceder al contacto con el fondo. Si la mente inferior da guerra, si no está dominada, pues entonces el contacto con el fondo se puede dificultar. De manera que tengo que decirte, Spider-Man, que no es cuestión de que va a mejorar cuando las previas se estén bien controladas. Digamos que es independiente. Tú puedes tener un gran control mental de tu mente inferior y que la regla séptima te salga muy bien. Sin embargo, la primera y la segunda, sobre todo la segunda, puedes tener dificultades con ella porque no es cuestión de la mente inferior, es cuestión más de que tú seas capaz de por dentro de imponerte a las adversidades que la vida te va a deparar y que seas capaz de no dejarte afectar por lo que los que hacen otros. De forma que te tengo que decir que no, es piedra. No va a mejorar. Es independiente. Es independiente. Dice Vanessa, cierto que un día te das cuenta de que salen todas solas y que cambian también tu manera de ver las cosas. Todo lo haces con más amor y mucho más empatía con la gente que no las cumple. Y eso me ayudó bastante. Bueno, estupendo, Vanessa. Enhorabuena. Enhorabuena, porque si eso que hablas es por experiencia propia, que supongo que sí, pues tú ya sabes lo que pasa cuando te das cuenta de que te salen solas. Yo recuerdo cuando me pasó y dije, ¡ay, valío! He estado, pues casi podría decir que muchos meses, muchísimos meses, quizás algún que otro año, porque yo empecé con estas reglas al principio, es decir, años antes de tener 40 años y empezar mi búsqueda personal. Y eh, pues me impuse cumplirlas y me costaba y me esforzaba y luchaba, pero un buen día, al cabo de muchos meses, no sé si más de un año quizás incluso, dije, si no lucho, si ya no lucho, si me salen bien y no lucho, no tengo que esforzarme. Eso es, Vanessa. ¿Eh? Te das cuenta de que salen solas, porque ya las has incorporado a tu forma de ser. Y ese es el objetivo que hay que cubrir. Y entonces, a por los círculos, que te van a salir con mucha más facilidad que las reglas, porque ya no son reglas de comportamiento, son quizás reglas de actitud en las grandes cosas. Y el tener posesión para un buscador que cumple las reglas es facilísimo no tenerla, porque, como muy bien dices,
miras a las demás con más empatía, aunque no las cumplan. Y por tanto, de posesión, nada. Y de intolerancia, nada. De forma que esas dos, posesión e intolerancia, sí que pueden salir solas cuando las reglas salen solas. El miedo, porque tienes confianza en ti mismo, pues claro que también va a salir, porque si cumples las reglas, si no te dejas afectar, ¿quién te puede hacer mal? Nadie, porque sabes tomarte las cosas y les comprendes porque son niños. Y entonces podrás dar servicio en tu nivel, escuchando, ayudando, apoyando y respondiendo a lo que te preguntan. Porque la gente, los que tienen sensibilidad, se van a dar cuenta de que algo ha cambiado en ti y de que eres más abierta, más cercana. De forma que casi podría decir que los círculos se van a cumplir casi automáticamente cuando las reglas se cumplan al 100%. Y entonces ya se puede empezar el intento de contacto con, con el corazón superior, con el fondo. Y a una persona que está en esa situación, de que las reglas le salen sin esfuerzo y los círculos los ha ventilado, se los ha ventilado en 2 patadas, pues también es posible que utilizando los portales y encontrando la lectura, la melodía, el paisaje o funcionando con el método directo, también el contacto con el fondo le salga con cierta facilidad, porque está puesto para ser usado. Nuestra mochila está puesta para que funcione. Adela Cervera dice, no hay nada sin perseverancia, junto con los hechos y poniendo mucha alegría y empeño, efectivamente. Perseverancia. Pero eso para un buscador que ha superado, que ha dejado atrás el punto de no retorno, es fácil. Y el punto de no retorno es aquel punto del camino en el que uno ya se ha dado cuenta, con tanta claridad, lo ve tan claro, está tan seguro de que este camino es para él y le va a hacer bien y le va a solucionar todos los problemas, que ya no va a dejar el camino nunca. No se va a desanimar, va a perseverar. Ese es el punto de no retorno. Y cumpliendo las reglas, todas ellas, de forma plena, el punto de no retorno ya quedó atrás. Y el buscador no tiene riesgos de perder el camino, de desalentarse, de decir, esto no es para mí, y va a perseverar y a conseguir la meta deseada. Dice Vanessa, el comprender lo que decías, Fernando, ahora todo encaja más y mejor. Claro, claro. No sé lo que decía porque he dicho muchas cosas en estos 22 talleres anteriores, pero yo os puedo decir que he dado charlas a docenas y docenas y docenas y docenas de buscadores y que en todas las charlas que he dado, que suman docenas también, porque estuve 3 años en la radio, todas las semanas, y 7 años con un grupo de unas 12, 15 personas, casi todas madres, pues jamás nadie me ha dicho que las reglas no funcionasen, que fueran un cuento, que no se cumplía lo que yo decía o prometía cuando las exponía. Nunca, nadie. Y he tratado con cientos de personas, con cientos de buscadores, porque están sacadas de la práctica. Una práctica mía, pero en un momento difícil de mi vida yo me paré y dije, vamos a ver, ¿qué es lo que falla conmigo? Y entonces vi que lo que fallaba eran las reglas. Así que me alegro, Vanessa. Miguel Ángel Medrano dice, te comento que el 24 de junio del 20 tuvimos contigo charla por correo sobre mis contratos sutiles. Allá explico con detalle mi experiencia. Espero que te recuerdes. Eh, pues el 24 de junio del 20. Pues, pues sí, y hablaríamos, pero ahora no te puedo decir que me acuerdo, Miguel Ángel.
eh, yo ya sé que varios de vosotros habéis tenido contactos. Eh, y eso me alegra mucho. Tengo que deciros que sois el grupo más adelantado que he tenido nunca. Y eso no es por daros coba, eso es porque es así. Me he quedado sorprendido de la calidad y de lo avanzado que estáis algunos de vosotros en el camino, bastantes. Porcentualmente más que ningún otro grupo que yo haya dado. Y di grupos en Pamplona, en San Sebastián, en Madrid, en los 3 sitios. Varios años. Así que mi felicitación, me alegro mucho de que estéis adelantados en el camino y de que podéis conseguir metas todavía más altas. Dice Spider-Dram, porque me pareció que estaba cumpliendo mejor la séptima y yo lo atribuía al cumplimiento casi a tiempo completo de las primeras. Bueno, vamos a ver, si tú me dices que estás cumpliendo muy bien la séptima y que pensabas que la cumplías porque estás cumpliendo casi a tiempo full time, a tiempo completo las primeras, entonces, bueno, pues te felicito, Spider-Dram, porque eso dice mucho en tu favor. Eh, Cuando no te exijo que las cumplas a full time, al 100% de tu tiempo. Tenemos que ser un poco tolerantes. Pero claro, tampoco puede ser que te conformes con cumplirlas al 80%. Debe ser que la meta, y lo que decía Vanessa, es que se están cumpliendo al 100%, salvo algún día que alguna pues falla. Eso es cumplirlas al 100%. Hay una tolerancia de que algún día pues falle alguna. Y entonces a una persona así, el cumplir los círculos le va a costar muy poco. A lo mejor unas pocas semanas. Y entonces está en buena disposición. Pero si es mental, que busque poner en marcha la mente superior. Y si es emocional predominantemente, que busque lo otro. Pero que estén cumplidas muy bien las reglas y los círculos. Esto os lo ruego porque es la forma de avanzar en el camino. Dice Juan Peram, don Fernando, el don aquí no. La oración, si sirve para tener una comunicación, ¿es decir, querer algo y pedirlo sirve para algo? No, no, no. La oración sirve porque cuando estás en oración, cuando uno está en oración, saca lo mejor de sí mismo, porque se hace la idea de que está hablando con la divinidad. Y cuando uno habla con la divinidad o se comunica mentalmente con ella o le pide cosas o le expresa deseos, pues no hay sitio para las malas ideas, para los odios, para los rencores, para las envidias. No hay sitio para eso. Por eso la oración lo que te hace es, te purifica, te pule temporalmente, mientras estás en oración. Pero la divinidad nos dio dones, las capacidades superiores, para que dominemos el mundo, nuestra vida, para que dominemos el mundo de alrededor, ¿eh? Desde nuestra perspectiva, desde nuestro corazón y nuestra mente. Y por tanto, pues no tiene nada que concedernos. Ya nos lo ha concedido. Nos ha dado la potencia, la potencialidad de dominar nuestra vida y ser plenamente felices aquí. No es cuestión de pedirle cosillas, es cuestión de poner en marcha los dones que ella nos dio, que son la mente superior, el corazón superior y el cuerpo superior. De forma que yo no hablaré nunca mal de la oración, porque la oración, una persona que hace oración es una persona que ese rato lo está actuando en plenitud.
pero tiene que actuar también en plenitud el resto del día. Y si esa persona luego no cumple las reglas, por ejemplo, si tiene pensamientos negativos y se aleja del espíritu de la oración, pues entonces tendrá infelicidad. Y no valdrá que le pida a Dios que le dé felicidad, se la tiene que conquistar él. Ah, Miguel Ángel Medrano, no sé si me hablas de los versos de oro. Desde luego que los versos de oro son muy largos, no, pero no me hablas de eso. Bueno, yo lo que te voy a decir, Miguel Ángel, es que voy a repasar, voy a buscar esa correspondencia que tuvimos. En cuanto empiece a leerla me acordaré, pero son muchos los que me contactan y no puedo tener en la memoria eh, todos los casos, ¿no? de un año a esta parte. Y sacaré el tema, o te contestaré o sacaré el tema en la próxima vez. Zuley Carballeda dice: cariño, afecto y gratitud por todo lo que mi ser divino ha evolucionado con su tiempo, sabiduría y amor con que nos otorga sus investigaciones y estudios. Bueno, ya os he dicho, Zulay, que no me tenéis que dar las gracias. Nos tenemos que dar las gracias mutuamente. Si vosotros me las dais, yo os las tengo que dar porque me permitís dar servicio. Y con eso compenso cosas que tenía que compensar, seguramente. De forma que en el mundo sutil todo actúa como causa y efecto. Es decir, eh, el estar avanzado es la causa que provoca un efecto, que uno ayude a los que están detrás. Y con ello mejora él también. O sea que no es que solo el que ayuda, eh, apoya y favorece al de abajo, se está favoreciendo él mismo, porque dar servicio es la mejor actividad que puede tener el ser humano en este mundo. Y con eso, pues, compensa fallos que habrá tenido en sus primeras ocasiones, en las que vino y no era evolucionado, no era adelantado, no era buscador y pudo hacer mucho daño. Y entonces, pues, conviene que compense el daño que todos hemos hecho en nuestras primeras incursiones a este planeta. De forma que por eso, Zulay, todos nos debemos dar las gracias a todos, porque todos nos favorecemos con lo que hacemos. Spiderman dice: no, full time. Por eso dije, casi de ninguna manera es al 100% todos los días. Bien, vale, de acuerdo, Spiderman. Así todo, eh, eh, aunque no sea al 100% todos los días, pues ya digo que para poder atacar los círculos y poder atacar el codato con el fondo, no hace falta que sea un riguroso 100% cada uno de los días del año. Se admiten fallos. Lo que no tiene que ocurrir es que el día entero que tú vas a querer contactar con el fondo, en ese día sí que tiene que ser todo perfecto. Porque tienes que tener un ambiente interior, iba a decir refulgente, brillante, esplendoroso, para poder contactar con el fondo. Contactar con el fondo es que el helicóptero de la divinidad aterrice en tu pista. Y para que aterrice en tu pista tiene que estar brillante, limpia, resplandeciente, impoluta, sin una sola mancha. Porque en cuanto la plenitud ve una pequeña mancha, desaparece. Es incompatible. De forma que eso es, ¿eh? Que sea posible tener un día perfecto. Y ese día intentar el contacto con el fondo. No hace falta más. Dice Vanessa: Fernando, ¿qué crees que es lo más importante de cada vida aparte de la evolución?
Bueno, pues no he pensado nunca en qué es importante. Dar amor. Es decir, si tú has conseguido metas importantes en evolución, lo que tienes que hacer es apoyar, dar amor, dar servicio, ayudar a los demás. Eso es en realidad parte del camino de evolución, porque nadie puede, como decía el otro, Eusebio, encontrar una perla preciosa y quedársela para él. No, la perla hay que mostrarla, hay que enseñarla. Y si uno tiene mucho dinero, pues tiene que emplearlo bien. No baste que se lo quede para él y que se muera con montañas de dinero en su sótano. Bueno, vale. Dice Iván López, dame las gracias, porque ahora reconozco cuando estoy cumpliendo las reglas y cuando no, y el efecto que me hace tanto si cumplo como si no. No digo cumplir siempre, pero ya voy siendo consciente. Vale, Iván. Pues eso es lo importante, que seas consciente. O sea, lo que no puede ocurrir es que un buscador vaya por la vida, pues, de forma inconsciente, atendiendo a tonterías, dando importancia a cosas que no la tienen, peleándose con los demás por pequeñeces. No, el buscador tiene que estar centrado en su objetivo existencial y saber cuándo hace las cosas bien y cuándo está siguiendo ese camino y sabiendo también cuándo se desvía, porque somos humanos y fallamos, nos dejamos afectar por lo que dice el jefe, por lo que dice la mujer o el marido, por lo que dice hace tal hijo. Si el hijo tiene fallos importantes, pues nos dejamos afectar y perdemos un poco la brújula, perdemos el norte. Pero nos damos cuenta. ¿Y cómo nos damos cuenta? Porque nos sentimos mal. O sea, si te sientes mal, es que algo estás haciendo mal. Tenemos ese chip interior puesto por la divinidad que es el deseo de felicidad, el anhelo de felicidad y el darnos cuenta de cuándo lo somos y cuándo no lo somos. Y cuando no lo somos, pues tenemos que ser conscientes de que estamos fallando en algo. Y son solo 6 puntos a mirar. No es tan difícil. Y con especial hincapié en los dos primeros. De manera que lo tenemos fácil. Darnos cuenta, ser conscientes, corregir ya es otra cosa. Bien, pues me parece que las preguntas están siendo las justas para el tiempo de que disponemos. Nos quedan 3 minutos por si alguien quiere hacer alguna aclaración. No sé de qué tratará el próximo día porque el cubrir el tema del contacto con el fondo era un objetivo mm, pues muy importante a hacer en estos talleres y ahora veremos la manera de enfocar lo siguiente. Así que, amigos, lo dejamos por hoy. Que el próximo día podamos tocar temas importantes. Queda pendiente el comentario sobre los versos de oro pitagóricos y hasta entonces os deseo lo mejor para todos vosotros. Hasta entonces.